Hola chicos, mira, vamos a repasar un poco lo que son las áreas y los perímetros, ¿vale? Y vamos a ver la relación que hay entre ellos y cómo diferenciar. Es bastante sencillo, ¿vale? Nosotros en primer lugar tenemos el perímetro, ¿vale? Entonces, ¿qué es el perímetro? El perímetro es una longitud, ¿vale? O sea, si es una longitud, yo, si quiero saber, por ejemplo, cuánto mide de largo una mesa, utilizo un metro, ¿vale? Y lo expreso en, pues puedo pesarlo en centímetros, en metros, depende del tamaño que tenga. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es vuestra altura, pues ya saber cuál es vuestra altura es una longitud, ¿vale? Es una línea recta que va de vuestros pies hasta la cabeza, ¿vale? Entonces sigue siendo la longitud y yo la puedo expresar milímetros, centímetros, decímetros, metros, decámetros, hectómetros o kilómetros, ¿vale? Esas son las unidades de medida más utilizadas y las que vamos a utilizar nosotros. Entonces, yo tengo, si os dais cuenta, aquí tengo dos polígonos, ¿vale? Aquí tengo un polígono que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Y si os fijáis, aquí tengo un polígono de 4 lados, que es un polígono regular, que es un cuadrado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto es un polígono regular porque tiene todos sus lados del mismo tamaño, ¿vale? Y los ángulos también, pero este polígono que está aquí no, ¿vale? Este polígono vemos aquí que tiene un ángulo, aquí tiene otro distinto, las longitudes no son iguales, es una forma extraña, pero bueno, los dos son polígonos. Y los dos siendo polígonos tienen área y perímetro, ¿vale? Lo que pasa es que calcular, sobre todo el área de este polígono, es mucho más complicado. Pero el perímetro es bastante sencillo. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el de este y el de este. Ahora imaginaros que yo empiezo a ponerle números a esos lados, ¿vale? Por ejemplo, yo a este lado le voy a poner que mide 9 centímetros. Este otro de aquí mide 4 centímetros. A este le voy a poner 6. A este le voy a poner 5. 7. 8. Y 4. ¿Vale? Ya tengo la longitud de todos los lados. Entonces, si yo quiero saber cuál es el perímetro de este polígono, pues es la longitud de todos los lados, o sea, la suma. Entonces, ¿yo qué haría? Sería una suma entre 9 más 4 más 6 más 5 más 7 más 8 y más 4, ¿vale? Si os fijáis son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 lados, ¿vale? Entonces yo hago esta operación y tengo 9 y 4, 13, 19, 24, 31, 39 y 43, ¿vale? La longitud de este perímetro es 43. ¿Y qué serían? Centímetros. ¿Qué ocurre? Esto lo que quiere decir, el perímetro es que si yo cogiera todos estos lados y los ordenara, entonces yo tendría una línea de 43 centímetros, ¿vale? Es como si veis este ejemplo de aquí que tengo acá abajo hecho. Si os dais cuenta, tengo un polígono de 4 lados. Y yo quiero saber cuánto mide el perímetro de este polígono. Entonces, yo lo que haría sería medir cada lado y hacer la suma. O lo mismo que si yo cogiera todos los lados, si os dais cuenta, yo tengo aquí el lado azul, está aquí. El rojo aquí, el verde aquí y el negro aquí, ¿vale? Si yo ahora mismo tuviera una regla y midiera esto, sería lo mismo que si sumara los lados, ¿vale? Porque yo lo que he hecho ha sido desmontar el polígono e ir poniendo los lados en línea recta, ¿vale? Es como si yo tuviera este polígono, ¿vale? ¿Y ahora qué hago? Digo, bueno, pues los voy a poner en línea recta y ya, si tuviera un metro, lo mido y sé cuánto mediría. Pues exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Qué ocurre? En los polígonos regulares tenemos, digamos, un poco más de facilidad. ¿Por qué? Porque en este caso, si tengo un cuadrado, nosotros sabemos que un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Pues si yo tengo que, por ejemplo, este lado mide 8 centímetros, sé que los demás miden exactamente lo mismo. Entonces yo haría 8 más 8 más 8 más 8 o 8 por 4, que es lo mismo, ¿vale? En los dos casos me va a dar 32. Y las unidades, pues centímetros, ¿vale? Eso es un perímetro.
la longitud de los lados. Pero nosotros queremos saber qué es el área. ¿Qué es el área? El área es la región que se queda dentro de ese polígono. Por ejemplo, en este polígono que tenemos aquí, si os fijáis, el área es todo esto que está aquí. ¿Vale? El área sería todo esto. Todo esto sería el área. Y también habría formas de calcularlo, lo que pasa es que este polígono es bastante complicado. Entonces yo ya no estoy midiendo una longitud, estoy midiendo una superficie, ¿vale? Igual que si mido este cuadrado de aquí, estoy midiendo su superficie. ¿Vale? Ya no estoy midiendo la longitud, ahora estoy midiendo la superficie. Entonces, ¿qué ocurre? Con los polígonos regulares, como el caso del cuadrado, hay fórmulas para poder calcularlo, ¿vale? Porque ya están tan estudiados que se pueden calcular de una forma más rápida, ¿vale? Este sería de otro tipo, esto habría que descomponerlo en parte y sería muy complicado ahora mismo. Pero estos son más sencillos. Y lo vamos a ver por detrás, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo el área, ¿vale? Y, como os he dicho, nosotros medimos superficie. Pero ¿qué ocurre? Ya las unidades cambian. Antes eran metros, o centímetros, o kilómetros, pero ahora son milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, metros cuadrados, decámetros cuadrados, hectómetros cuadrados o kilómetros cuadrados, ¿vale? Porque en el momento que yo multiplico los dos números, ya el área siempre va con metros cuadrados, o lo que sea, la unidad que sea, al cuadrado. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, por ejemplo, tengo un cuadrado, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a calcular el área de un cuadrado. Yo creo que ya esto es bastante conocido. El área de un cuadrado, nosotros lo que hacemos es calcular lado por lado. Multiplicamos la longitud de un lado por sí mismo, ¿vale? Pues si nos vemos al ejemplo de antes, si yo tengo que este lado vale 8, para saber el área sería 8 por 8, porque el lado es el mismo. Entonces yo tendría 8 por 8 igual a 64. Y como eran centímetros, pues son centímetros cuadrados, ¿vale? ¿Qué ocurre? Vamos a seguir. Yo tengo el triángulo. El triángulo lo hemos visto ya. Lo importante para calcular el área del triángulo es conocer la base y conocer la altura. La altura no es un lado, la altura es la línea que iba perpendicular a la base y corta por el vértice opuesto, ¿vale? Entonces, yo tendría que el área es igual a la base por la altura entre 2. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo sé que la base, pues por ejemplo, va a medir 6 centímetros y a la altura, que se expresa como h, aunque parezca una incongruencia, altura no tiene h, pero se expresa como h, mide pues otros 6 centímetros. ¿Vale? Pues yo con estos dos datos me vengo a mi fórmula. Sé que la base mide 6 y casualmente la altura mide lo mismo. Pues 6 por 6 entre 2. 6 por 6 son 36. 36 entre 2, pues me sale 18 centímetros cuadrados. ¿Vale? Eso sería el área de este triángulo, como hemos dicho nosotros. Ahora sigo. El pentágono. ¿Vale? El pentágono, si os dais cuenta, es un polígono regular de 5 lados. O sea, si yo quisiera calcular el perímetro del pentágono, pues sabiendo cuánto mide el lado, lo multiplico por 5, pues ya lo tengo. Pero ¿qué ocurre? Para calcular el área, nosotros nos hace falta saber el perímetro, que lo voy a expresar como P, y la apotema, ¿vale? Pero ¿qué es la apotema? La apotema es una línea que va. Nosotros tenemos que imaginarnos que vamos a pasar un círculo, vamos a meter este pentágono dentro de un círculo, ¿vale? Entonces, si yo meto un pentágono dentro de un círculo, va a pasar por cada uno de los vértices, ¿vale? Va a pasar por cada uno de los vértices ese círculo. Entonces, si os dais cuenta, pues por aquí aproximadamente pues estará el centro, ¿vale? El centro de ese círculo, ¿vale?
sería, es que me va a salir un poco regular porque no está perfecto el pentágono, pero sería algo así, ¿vale? Ese sería el centro de ese círculo. Entonces la apotema es la línea que va desde el centro hasta la perpendicular de cualquier lado. Yo voy a pintar, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Esta longitud sería la apotema. Desde el centro hasta la perpendicular del lado, ¿vale? Lo mismo que puede ser esta, o podría ser aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Lo que pasa es que yo lo he puesto aquí abajo para que sea más fácil. Entonces yo no solamente necesitaría esos dos datos. Bueno, pues casualmente yo sé que el perímetro vale 30 y la apotema va a valer 6. ¿Vale? Pues me vengo a mi fórmula y sustituyo. La P vale 30 y van a ser, en este caso, metros, ¿vale? Y la apotema mide 6. Pues me quedaría 30 por 6 entre 2. ¿Vale? 30 por 6, que me va a salir 180 entre 2, 90 metros cuadrados en este caso. ¿Vale? Seguimos. Para calcular el hexágono pasa exactamente lo mismo que en el caso del pentágono. Yo tendría que buscar el centro, y en el centro, en el caso del hexágono, es mucho más fácil de encontrar. ¿Por qué? Porque si yo hiciera una línea de un vértice con su opuesto y otro, donde se crucen, ese es el centro, ¿vale? Ese sería el centro de la circunferencia que yo busco. Pues entonces, sería la longitud desde el centro hasta la perpendicular del lado, ¿vale? Y la fórmula sería exactamente igual que la del pentágono. El área es igual al perímetro por la apotema entre 2. ¿Vale? Yo sé que el perímetro en este caso va a ser 40 milímetros y la apotema va a medir 5 milímetros. ¿Vale? Pues lo paso a la fórmula. El área es igual a 40 por 5 entre 2. ¿Vale? 40 por 5 me sale que es 200 entre 2 y me saldría 100 de solución. Y en este caso serían milímetros cuadrados. ¿Vale? Continuamos. Yo tengo aquí un rectángulo. ¿Vale? Un rectángulo es un polígono que tiene dos lados paralelos y de la misma longitud. ¿Vale? Entonces, en este caso me tienen que dar la base y la altura, igual que en el caso del triángulo. Entonces, yo para calcular su área, lo único que tengo que hacer es multiplicar la base por la altura. ¿Vale? Si yo sé, por ejemplo, que la base mide 9, vamos a ponerle hectómetros, y la h mide 10, pues vamos a ello. 9 por 10, 90 hectómetros cuadrados. ¿Vale? Eso es sencillo. Vamos a ver el de el rombo. ¿Vale? En el caso del rombo, yo tengo que identificar las dos diagonales. ¿Vale? Las diagonales que son las líneas que existen entre los dos vértices opuestos. ¿Vale? Entonces, yo tengo, en este caso, si os fijáis, la diagonal mayor, que obviamente la diagonal mayor es la que tiene más longitud, ¿vale? Y en este otro caso, pues tengo la diagonal menor, ¿vale? Pues, muy fácil. Es multiplicando la diagonal mayor por la diagonal menor partido de 2. ¿Vale? Si yo sé que la diagonal mayor mide 12 decámetros y la diagonal menor midiera 6
decámetros, pues nada, lo voy a pasar a la fórmula. 12 por 6 entre 2. 12 por 6, que me va a salir 72, entre 2, pues la solución es 36, y en este caso van a ser decámetros cuadrados. ¿Vale? Y ya el último que me queda es el del círculo. Entonces yo el del círculo se calcula de una forma un poco distinta. Y además en el círculo entra en juego un número, ¿vale? Un número que viene establecido porque es un valor que se llama pi, ¿vale? Es el número pi. En pi vale 3,14. Tiene más decimales, pero nosotros vamos a utilizar simplemente 3,14. Entonces, a nosotros el único dato que nos hace falta es saber el radio del círculo que vamos a calcular. ¿Vale? Pues entonces yo en este caso pues voy a decir que el radio pues va a ser 10 centímetros. ¿Vale? Ahora, cojo la fórmula y sé que la fórmula, el área es igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pi por el radio al cuadrado. Entonces yo sé que el área va a ser, sustituyo pi por lo que vale 3,14 y tengo 10 al cuadrado, pues voy a primero quitar el cuadrado, pongo el 3,14, 10 por 10 me da 100, y ahora ya simplemente pues multiplico 3,14 por 100. En este caso me va a salir 314 centímetros cuadrados. ¿Vale, chicos? Estas son las formas de calcular el área de los polígonos que vamos a estudiar.